Mientras la oposición está empeñada en derrocar al gobierno en turno, haciendo berrinches, haciendo estas supuestas marchas de jóvenes, que todos sabemos que están siendo organizadas por ellos y que le están pagando incluso a ciertas personas para que convoquen a estas marchas, para que generen el caos, la 4T sigue avanzando y no están soportando los de la oposición esto, pues es que se están logrando inversiones extranjeras tremendas para el pueblo de México y es algo que hay que celebrar. Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum dice que piensa convocar al pueblo de México a que celebremos todos estos grandes logros, pues no es cualquier cosa, y aunque la oposición se empeñe en querer mentirle al pueblo y decir que vamos en picada, que Morena está destruyendo al país, que se está robando todo el dinero, que cada vez estamos peor, que nos vamos a convertir en Venezuela y demás, la 4T le calla la boca con todo esto que está logrando. Y es que aquí se ve la diferencia, que no se necesita violencia, guerras contra los grupos terroristas como ellos lo hacían, sino inteligencia y un buen gobierno. Pues esta es la única manera en la que el pueblo ha sido escuchado, no ha sido reprimido y ha sido ayudado. Pero bueno, vamos a ver el video, porque un reportero da tremenda información acerca de los responsables de estas marchas que han ocurrido estos últimos días en nuestro país. Adelante. A ver. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. José Manuel Fuentes, de Capital 21. Preguntarle su opinión sobre esta publicación que hizo la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, en donde mostró pues unos contratos a un joven que se califica como apartidista, Edson Andrade, que es uno de los principales impulsores de la marcha de la generación Z, y fue contratado por Acción Nacional, el PAN, en febrero de 2025 por 2.106.810 pesos, dividido en 12 pagos. Y la presidenta de Morena dice que qué coincidencia esto después de que el propio presidente del PAN, Jorge Romero, pues señaló que a la oposición pues solamente le faltaba pues la violencia. Pues muy interesante, ¿no? Muy interesante la publicación de ayer de Luisa María. Mucha información para que se analice por todas y por todos. Porque también se hizo público, presidenta, que uno de los presuntos agresores, Alberto González Mancilla, pues que es uno de los detenidos por esta generación de violencia, pues también fue identificado como delegado regional del Consejo Nacional del PAN en la Cuauhtémoc. Entonces, muy interesante, para que todas y todos lo analicen, bueno, para documentar. Por último, presidenta, también preguntarle, yo sé que ayer fue el tema, pero el tema del Mundial me quedó la duda de cómo participará la Secretaría de las Mujeres en el Mundial, si tendrá una participación. Sí, hay varios torneos para femeniles de todas las edades. Está el torneo de salón que presentó Zoé, están los torneos en las escuelas, entonces Citlali está incorporada en todas las actividades que se presentaron ayer, principalmente en las copas y mundialitos. Muchas gracias, presidente. Buenos días, presidenta. Mara Rivera, de Enfoque. Muy bien. Ya dos cosas, presidenta. ¿A quién le toca informar? ¿Al gobierno federal o al gobierno de la ciudad sobre quiénes integran este llamado bloque negro? Desde su gobierno incluso han estado operando, porque bueno, pues sí se ha estado comentando, se escucha pues que en este movimiento, prácticamente desde que empezó a verse en los movimientos de mujeres, estudiantes, se ve en el pasado sábado pues que está este grupo de choque, bueno, no, de este grupo violento, ¿no? Pero ¿quién los integran? O sea, se habla de 9 detenidos, ninguno forma parte así identificado como este bloque negro. Entonces, ¿a quién le toca informar quiénes son estos y bueno, y quién los está financiando además? Fue una de las preguntas que hice justamente en la mañanera. Ya tiene un tiempo desde que fui jefa de gobierno
que hay grupos que se cubren la cara, se ponen de negro y generan actos violentos, algunos utilizando artefactos pues muy peligrosos. Y ahí pues se hicieron en su momento las investigaciones, se llamó a declarar, porque pues todo tiene que ser en el marco de la ley. Yo creo que lo que vimos el sábado, y por eso hice el llamado a la Fiscalía de la Ciudad de México y al propio Gabinete de Seguridad, que es importante que se investigue quiénes y cómo generaron estos actos de violencia, porque además estos golpes que hicieron a la policía de la Ciudad de México en algunos casos fueron de gravedad. Entonces, tiene que investigarse porque finalmente es un delito, más allá de una protesta social. Entonces, tiene que investigarse. Y ¿quién tiene en este caso que llevar el proceso de investigación? La Fiscalía de la Ciudad de México, y si solicita ayuda, pues obviamente se le apoya con el Gabinete de Seguridad. Sí, porque cuando se ven dan terror, pero nadie sabe quiénes son, o sea, los detenidos no son del famoso bloque negro, entonces… Bueno, eso es lo que tiene que informar la Fiscalía de la Ciudad. De la ciudad. Ayer también lo comenté, si los detenidos, pues tiene que, si hay un detenido, pues tiene que haber pruebas, evidentemente, y el delito pues tiene que corresponder a las pruebas que se tienen, ¿verdad? Si requiere prisión preventiva oficiosa o no, de acuerdo con el tipo de delito. Y eso lo tiene que determinar la Fiscalía de la Ciudad de México. No hay, eso sí se puede decir claramente, no hay ni persecución política, ni represión. Si hubo una mala actuación de policías, pues tiene que ser sancionada, pero no es un asunto ni de represión, ni de persecución política, porque nosotros no estamos de acuerdo con eso. Lo que sí hubo fue un grupo muy violento y que tiene que investigarse. Ya por último, Presidenta, ¿qué opinión tiene de que… y bueno, los de siempre que ya sabemos. Claro. Se está haciendo una convocatoria en las redes sociales para que el 6 de diciembre se efectúe una marcha, pero ahora apoyándola a usted. O sea, ¿qué opinión tiene respecto a será conveniente o no, es importante o no? Porque por parte de los convocantes, pues consideran que debe también quedar clara la manifestación a su favor y que hay aceptación. ¿Qué piensa usted? Estábamos nosotros pensando desde hace tiempo. Se cumplen 7 años de transformación al cierre de este año, porque recuerden que el presidente López Obrador entró el 1 de diciembre de 2018. Entonces habíamos pensado nosotros, todavía estamos en eso, convocar a una celebración de 7 años de transformación en el país. Hay mucho apoyo popular al movimiento de transformación. La mayoría está con el movimiento de transformación. La oposición realmente cada vez pues tiene menos presencia, porque no tiene nada que ofrecer. Yo lo he dicho, qué bueno que haya oposición. Nadie quiere pensamiento único en México. Nadie. Si queremos que haya debate, que haya pluralidad, no queremos pensamiento único. La democracia es eso, que se oigan todas las voces. Claro, el pueblo elige cuando hay elecciones y el pueblo apoya o no a sus gobernantes. Entonces, lo que le ha pasado a la oposición en México es que ya es contra todo y a favor de nada, y además con mucha mentira, mucha hipocresía. Entonces, ¿qué proponen? Entonces, como no hay propuesta, porque no hay propuesta, ahora la propuesta es la ultraderecha, imagínense, en México. Pues como no hay propuesta, pues la gente tampoco lo sigue. Y luego cuando ven actos violentos, pues menos. Yo ayer decía, nosotros siempre nos movilizamos pacíficamente y siempre vamos a llamar
Aquí hay libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de manifestación. Bueno, la libertad de prensa nadie puede cuestionarla. La verdad, una televisora hablando todo el día contra nosotros. Si eso no fuera libertad de expresión, pues imagínense. Entonces aquí hay libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de manifestación, todas las libertades. Claro, la libertad también conlleva en el ciudadano una responsabilidad. O sea, la libertad no es libertinaje, ¿verdad? La libertad representa una responsabilidad del ciudadano. ¿Cuál es la responsabilidad del ciudadano? Pues cumplir con un marco legal que tiene nuestro país. Claro, si hubiera represión, si hubiera pensamiento único, si no se permitieran las manifestaciones, si, bueno, pues incluso surgen otras formas de lucha. Pero aquí en México hay libertad de todo, absolutamente, absoluta libertad, de todo. Entonces, pues vamos a ver, ya estamos platicando ahí con compañeros, compañeras, a ver si hacemos esta celebración, que yo creo que estaría bien, la verdad, porque hay mucho que celebrar. Fíjense, récord en inversión extranjera directa, celebración. Supercomputadora más grande en América Latina, celebración. Todos los adultos mayores tienen pensión universal, celebración. Todos los jóvenes ahora de secundaria tienen beca, celebración. Todos los de preparatoria tienen beca, celebración. Todo el aumento salarial de 125% del salario mínimo, pues es algo que celebrar. ¿Qué más? Sembrando vida, jóvenes construyendo el futuro, más preparatorias cerca de la casa, más universidades. Las mujeres, tiempo de mujeres, 13.5 millones menos de pobres en el país, menor desigualdad, el peso. Ayer estaba leyendo, me lo mandó una persona que se dedica a los temas financieros, que México es la moneda que mejor se comporta en América Latina. Impresionante. No hay inflación, colaboración con el sector privado en la firma de que no aumente la canasta básica, celebración, libertad, democracia, una corte que es la corte de todas y de todos. Pues ¿cómo no? Entonces sí, un México distinto sí es un México distinto. Sí. Y hay problemas también, claro que hay problemas en México, pero para eso estamos, para trabajar todos los días para el bienestar de la gente y la paz y la tranquilidad. Yo quisiera preguntarle si ya le informaron el secretario de Economía de estos 6,000 millones de dólares de inversiones nuevas, qué sectores son los que se van a ver beneficiados y también si forman parte de la estrategia del nearshoring. Bueno, tengo algunas limitaciones legales de las, no te puedo dar los nombres de las compañías, pero sí te puedo dar los sectores principales. Tengo, en primer lugar, energía. En segundo lugar, son inversiones vinculadas a centros de datos. Primero, energía, centros de datos. 3, obras de infraestructura. Y 4, sector financiero. Son las que tengo registradas en este periodo del que estamos informando. Tienen que ver con la expansión, la llegada a México o primeros arribos de lo que podríamos llamar una nueva economía que está centrada en datos, inteligencia artificial y energía, porque está muy vinculado uno con el otro. Empieza a ser
un dato relevante. Ya conforme pasen los meses, y ahora las próximas semanas, podremos tener más detalles para poderlos dar a conocer, pero esencialmente están vinculadas con esas actividades. En cuanto al origen, en primer lugar es Estados Unidos, un poquito más del 30%, luego sigue España, Países Bajos y Japón y Canadá. Ese es el origen. Gracias. ¿Alguna opinión que pudiera compartirnos respecto al último estudio de los análisis del BBVA respecto a la situación económica, en donde señala que la inversión prácticamente está detenida y que incluso la desconfianza empresarial pues ha detenido también la creación de empleos formales? Pues mira, yo creo que tenemos como dos velocidades de inversión. Una muy importante tendencia de la inversión extranjera directa y de la llegada a nuestro país, de lo que te acabo de referir, en donde yo diría, en la esfera internacional me queda muy claro que la percepción traducida en inversiones es muy positiva sobre lo que vamos a lograr pues con los Estados Unidos. El principal origen de la inversión es Estados Unidos y con otros países del mundo, pero principalmente por la revisión del Tratado de Libre Comercio, porque si no, no tendrías ese ritmo de inversión. Y esto, entonces quiere decir que están apostando, invirtiendo, asumiendo que nuestro país va a tener un crecimiento económico relevante, si no, no harían esas inversiones. Entonces, eso lo ves muy claro en la esfera internacional, las inversiones extranjeras directas, también está el flujo de las exportaciones. Por cierto, hoy Estados Unidos ya publicó sus cifras que estábamos esperando. Entonces, ¿qué te dicen sus cifras de su comercio exterior? Te dicen que México es el principal socio de Estados Unidos, número 1. En exportaciones de Estados Unidos somos el país que más le compra del mundo, número 1. Esto lo publicaron hoy hace un ratito. En importaciones de Estados Unidos también somos el número 1. Somos el cliente número 1 y, como acabo de decir, en cuanto a inversión extranjera, el origen número 1 también es Estados Unidos. Entonces, ¿qué te dice? Estas son las cifras oficiales de Estados Unidos. Entonces yo veo que la apuesta de la comunidad internacional o del mercado es muy en favor de nuestro país y esa tendencia se va a consolidar. Ahora el reto es que nuestra inversión nacional la pongamos en el mismo track. Por eso hicimos ayer, comentaba la compañera que hicimos ayer respecto a la industria de textiles y de calzado, pues reunimos a los compradores, reunimos a las empresas, les estamos facilitando el acceso a financiamiento y esto va a provocar ¿qué cosa? ¿Qué es lo que tiene que provocar? Tiene que provocar un crecimiento de nuestra industria en 2026 y como es ese sector, son otros sectores, lo vas a empezar a ver, construcción y otras actividades manufactureras, porque también México está exportando más de otras manufacturas, no las que necesariamente estábamos exportando tradicionalmente. Entonces, soy optimista de que habrá una convergencia entre la industria, entre la inversión nacional, con la tendencia muy positiva que se observa en la inversión extranjera. Gracias, secretaria. Presidenta, bueno… Hay una, así como comentas la nota esta del BBVA. Hay una nota de Banamex ayer, salió, me acordé. También hay, no solo salió Banamex, salieron otros bancos con una expectativa muy favorable para México. Ahora que lo comenta, Presidenta, también ellos adelantan que podría autorizarse este incremento a los mínimos del 11%. Hay también organismos, bueno, primero preguntarle si usted iría por ese porcentaje. Ya porque se está en mesa de trabajo con las empresas, con la representación de los trabajadores. Yo me comprometí a que en campaña a que el salario mínimo tenía que llegar a 2.5 canastas básicas, porque eso garantiza disminución de la pobreza. Entonces, pues tiene que ir en ese marco y de manera muy responsable. Siempre se habla con Hacienda habla con Banjico para que se hagan las expectativas, si hay expectativa de inflación o no, con el aumento a salario mínimo,
se ve el impacto que puede tener en las empresas, en fin, se hace todos los análisis, no es así a dedo de qué se me ocurre ahora, sino en un trabajo muy técnico y pensando siempre en las y los trabajadores mexicanos. Por supuesto. También le quería yo comentar respecto a esto que organismos como el IMEF ayer precisamente señalaban que hay un riesgo latente que si llegara a darse un aumento a los mínimos por arriba de la inflación esperada, esto provocaría prácticamente efectos inflacionarios de los que no se quieren. Habría dinero para adquirir productos, habría dinero por parte de la clase trabajadora, pero en donde ellos ven un riesgo es en la productividad, que no habría productividad deseada para alcanzar las expectativas de ese dinero que estaría fluyendo. Entonces, se ha demostrado que si aumenta el salario, aumenta la productividad. Eso es número uno. Número dos, en la Constitución ya está establecido que el aumento al salario mínimo tiene que ser mayor que la inflación. Pues eso ya no está a discusión. Y número tres, hay mesas de trabajo. No se decide unilateralmente. Se trabaja con el Consejo Coordinador Empresarial y con los sindicatos para poder establecer un aumento que garantice mejor calidad de vida para las y los mexicanos y que no genere problemas en la economía. Este señalamiento de que no habría bienes producidos, entonces digamos que es, pues no sé si alarmista o no tan certero, que pudiera poner en riesgo pues lo que se ha alcanzado respecto al cierre de la brecha. Bueno, pues no sé bajo qué salarial elementos hayan planteado esta declaración. Lo cierto es que se hace por consenso, todos los aumentos al salario mínimo han sido por consenso y pues nosotros siempre buscamos que sea el mayor posible, porque le ha ido muy bien a México con el aumento al salario mínimo, muy bien. Porque la expectativa son 3.96 de la expectativa de inflación, entonces podríamos esperar que los mínimos estén todavía por arriba. Quizás no el 11, bastante, pero sí arriba más, del 3.96. Sí, bastante más. Eso es lo que nosotros esperamos sacar de la mesa, porque todavía hay espacio. Ok. Presidenta, pues también hubo El salario mínimo hoy al mes en la frontera es mayor, ahí sí hay que revisar para que no pierda competitividad también la frontera norte. Ahí sí. Porque haya aumentado casi 3 veces el salario. Pero el salario mínimo está en 8,400 y pico, casi 8,500 pesos al mes. O sea, no estamos hablando, claro, estaba en 3,000 en el 2018, ¿verdad? Pero estamos hablando de 8,500 pesos al mes. O sea, estamos hablando de $450 mensuales. Ayer el acuerdo del PASIC, que tiene una canasta básica distinta, se mantuvo con los empresarios, los comercializadores, que además les agradecemos mucho, se mantuvo en 910 pesos. Esa es la canasta semanal. Entonces, si lo multiplicas por 4, son 3,200. Quiere decir que de un salario mínimo, si solo trabajara una persona en el hogar, pues prácticamente la mitad se va solo para alimentación. Entonces, por eso es importante pensar en las familias mexicanas, en aquellas que ganan un salario mínimo. Ahora recuerden, por ejemplo, que nuestro programa de vivienda es justamente para los que ganan 1 y 2 salarios mínimos, para poder dar acceso a la vivienda a los que más lo necesitan. Pero así esta idea de que el salario mínimo está altísimo, pues sí, su pensando es de que aumentaría 309 cuánto puedes adquirir con un salario mínimo, pues siempre hay que pensar en las familias más necesitadas de nuestro país y el esfuerzo de los empresarios sin generar un problema en la economía mexicana, de manera responsable.
Sí, presidenta, en otros temas, pues sí se reconoce evidentemente el esfuerzo que ha tenido el gobierno junto con Petróleos Mexicanos para tomar medidas en contra de lo que ha sido el huachicol fiscal, incluso también pues todos estos temas que han involucrado en la productividad de la empresa. Sin embargo, ayer que Pemex reportaba a la SEC de los Estados Unidos, a la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos, que en donde admite que pues prácticamente medidas de seguridad para reducir el robo de combustible y el huachicol fiscal pues son uno de los mayores riesgos para su operación. ¿Está enterada de este reporte? ¿Qué piensa? Porque evidentemente al admitir que pues en cierta forma ha fracasado hasta el momento y está en riesgo la operatividad de la empresa. No ha fracasado. Bueno, primero, no totalmente. el huachicol de picar los ductos ese ha disminuido muchísimo. Todavía se llega a presentar, pero ha disminuido mucho. Y la importación ilegal de combustible o la importación sin pagar impuestos, porque ese es el tema, se importa sin que se reporte que es combustible, sino reportando otro producto, también ha disminuido. ¿En qué se puede observar? En el incremento de las ventas de Pemex y de los privados. Recuerden que en México, a partir de la reforma del 13 de Peña, los privados pueden importar gasolina si tienen un permiso de importación de Secretaría de Energía. Ahora ya hay menos permisos que los que se dieron en su momento. Pero ellos, los que importan gasolina, nos han reportado mayores ventas en las gasolineras y Pemex ha incrementado sus ventas. Entonces, si ha incrementado la venta legal de combustible y las ganancias de Pemex y de los privados, pues quiere decir que disminuye la recarga ilegal en las gasolineras de combustible. Es la mejor señal. Todavía ocurre, sí, todavía en una proporción bastante menor y tenemos que combatirlo hasta que no haya absolutamente nada. Quizás a lo mejor el director de Pemex podría explicarnos por qué este señalamiento, por qué se advierte pues a los Estados Unidos. No hay que ver la redacción de cómo lo incorporaron, pues si es un riesgo, pues sí es un riesgo, ¿verdad? Para las ventas de Pemex, pero lo cierto es, yo me reúno todas las semanas con energía, también con economía, con Hacienda. Ayer nos reunimos con Pemex y justamente me mostraron cómo se han ido incrementando la venta de gasolina y de diésel. Las operaciones de la empresa entonces no están en riesgo. No, y además se ha hecho un trabajo este año muy importante y además muy reconocible de Secretaría de Energía, Pemex, y también particularmente la Secretaría de Hacienda, del secretario, de la subsecretaria principalmente del ramo, que lograron disminuir la deuda de Pemex en un esquema de apoyo del gobierno federal a Pemex muy creativo y que aplaudieron todos, incluso las calificadoras, calificaron de mejor manera a Pemex. Entonces, va bien Pemex, va bien.